presupuesto en su cuarta disposición final, que prohíbe que estos excedentes vayan para remuneraciones. O sea, nos estamos yendo contra dos normas, pero entonces quiere decir que sus asesores no están trabajando bien. Hay que hacer aquí un llamado de atención a los asesores, tanto de la bancada como del Ejecutivo, porque esto no ha tenido que pasar, señor. No puede desligarse el Ministerio de Economía y Finanzas de esta gran responsabilidad de que es ver las previsiones, inclusive para el final, para la CTS, para la cesantía, para la jubilación. Eso no va a salir de los recursos propios de una universidad. Yo he trabajado en universidades, señor, sobre todo en la Universidad Nacional Agraria, de la cual me siento muy orgullosa, y ahí los excedentes iban para investigación, para los laboratorios, para que los muchachos no le faltaran los tubos de ensayo, para la biblioteca, para poder hacer la investigación en diferentes áreas de las que ahora nosotros nos estamos preocupando que adolecen nuestras universidades. Esta es una rectificación, señor, que debemos de apoyar. Nosotros no podemos atentar contra nuestras propias normas, y creo que si se han dado cuenta, así como se habrán dado cuenta de algunas otras normas en las cuales nosotros le hemos llamado la atención, hay que rectificarla, señor, hay que hacerlo, y por el bien de las propias universidades. Nada más, gracias. Bien, congresista Mauricio Müller. Presidente, este proyecto es inconstitucional porque está estableciendo una iniciativa de gasto por parte del Parlamento con cargo al presupuesto, que encima no está presupuestado. Y cuando en la Comisión de Presupuestos se está debatiendo la nueva ley de presupuesto, es incoherente que se presente un proyecto en el que se establece que con cargo al presupuesto del 2012 se puedan asignar gastos que no están presupuestados. Así que esta ley, de hecho, va a tener la oposición del Ejecutivo de todas maneras, va a ser observada. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo es que una bancada, que es la bancada de gobierno, presenta un proyecto como este, que es un proyecto que va en contra de lo que ha señalado la propia línea del gobierno? No es cierto, como se ha dicho aquí, que este es un proyecto de iniciativa del Ejecutivo. Aquí dice que es un proyecto que es iniciativa de la bancada nacionalista y de la bancada del Frente de Acción Popular. De manera que, en primer lugar, presidente, estamos discutiendo un tema que no tiene financiamiento y que tiene iniciativa de gasto. En segundo lugar, me sorprende por qué este tema no ha pasado por la comisión. Cuando a mí se me ha alcanzado, presidente, la posibilidad de firmar la exoneración del pase a comisión, me negué a firmarlo y fui el único. Pero la verdad, presidente, es que no hay lógica para que este tema no se vaya a la comisión. ¿Cuál es la urgencia? Evitar un paro. O sea, el gobierno que está soportando un paro absolutamente antidemocrático manejado por sectores radicales vinculados a Sendero Luminoso, como los que están empujando al tema del SUTEP, si se enfrenta valientemente y no arregla y ni se echa, este gobierno ahora nos está pidiendo que por un paro de amenaza en 2 universidades, todo el Congreso de la República emite una ley para que no haya paro en esas 2 universidades. Eso a mí me parece un chantaje político, presidente, y los parlamentarios no estamos para someternos a ese tipo de chantajes. De manera que esto no tiene pies ni cabeza. Aquí se está estableciendo la posibilidad de la derogatoria de un decreto que era justamente lo que se había solicitado, como correctamente ha dicho el congresista Bedoya. O sea, todo el argumento cronológico llevó a una situación en la que ya había cierta complicación, porque estábamos autorizando a que con gastos no presupuestados, que podían ser destinados a infraestructura, a investigación, se pudiera pagar sueldos. Perfecto. Pero ahora resulta que no debe ser para eso, que justamente como lo van a destinar a investigación y lo van a destinar a infraestructura, entonces quieren que el Tesoro Público le financie esos ascensos. Presidente, ¿y el Tesoro Público por qué tiene que financiar eso? Ahora las universidades, a diferencia de lo que ocurría en anterior oportunidad, pueden generarse incluso recursos propios, hacen servicios a terceros y se generan recursos propios. Y hay universidades que están empezando a tener éxito en eso. De manera entonces, señor presidente, que esto no tiene ninguna lógica de que se debata de esa manera y que no haya pasado previamente por un debate de comisión. Y creo que va a chocar definitivamente con una posición de observación del Ejecutivo. Presidente, a mí me preocupan estas cosas, porque la bancada oficialista tiene que ser coherente con su gobierno. O sea, no es posible, no hay gobernabilidad si la bancada oficialista es la que presenta proyectos de ley que están en contra de la línea política y económica que maneja el gobierno de la República. Si somos los de la oposición los que tenemos que estar haciendo mención a que el gobierno tiene una determinada forma de trabajo para que la bancada oficialista tome nota de eso, entonces la gobernabilidad del Perú, presidente, se va a sentir completamente debilitada. Entonces seamos claros en que aquí hay un problema de descoordinación. Yo no me quiero meter en cómo se maneja otra bancada, presidente, pero sí
manifestar que hay preocupación en el hecho de que si una bancada con el número de parlamentarios que tiene, que representa las posiciones del gobierno, quieranlo o no, no son oposición, son gobierno, tienen que gobernar, tienen que tener coherencia con el gobierno, tienen que tener coherencia y diálogo con el presidente de la República, con los ministros. Si están en desacuerdo, exprésenlo de esa manera en discusiones internas, pero si vienen a traer proyectos de ley para que los de la oposición también se los respaldemos, presidente, va a haber alto índice de ingobernabilidad, y a mí me parece que eso es una profunda incoherencia que está reflejada en este proyecto, presidente, de manera que por lo menos en el caso nuestro el voto no va a servir para acompañar un proyecto como ese. Gracias. Bien, congresista Lescano. Señor presidente, en primer lugar yo quisiera decir que el proyecto no es inconstitucional. Lo que se está haciendo es volver al estado anterior de la aprobación de la ley 29914 y de su artículo 7. ¿Y qué dice ese artículo 7, señor presidente? Le sopla la pluma a las universidades nacionales, el Ejecutivo, para que paguen sueldos por ascensos. Obligación que nunca la han tenido las universidades nacionales. Entonces aquí no se está haciendo un proyecto por iniciativa de gasto, lo que se está haciendo es rectificar un artículo que un poco de contrabando entró en esta ley 29914 y se aprobó por el Pleno del Congreso. Eso en primer lugar, señor. Hay que aclarar que no estamos exigiendo al Ejecutivo que saque plata del bolsillo, sino le estamos diciendo que las universidades nacionales no se pueden privatizar, porque van a dar este primer paso. Les van a obligar a las universidades nacionales que paguen sueldos con recursos propios. Y después les autorizarán otras cosas y se van a eximir el Estado de gastar en educación, señor. Eso es un primer asunto, señor presidente. En segundo lugar, le voy a dar, pero déjeme hablar un momentito. En segundo lugar, señor presidente, las universidades no han pedido que se les autorice con recursos propios que recaudan de una serie de actividades que hacen las universidades y que les sirve para transportar a sus alumnos, porque la gasolina que utilizan en los buses, que llevan a los alumnos que no tienen recursos para el transporte, son precisamente recursos recaudados directamente. O los comedores populares, señor, o los comedores universitarios, son precisamente los que se financian con recursos propios. Esos dineros, señor, están destinados para eso. Pero las universidades no pidieron al Ejecutivo que se les autorice gastar los recursos propios para pagar sueldos, sino simplemente el Ejecutivo les pidió que las universidades le hagan la consulta al Ejecutivo por escrito, y las universidades le consultaron, no le pidieron. Y eso ahora se quiere utilizar para decir, oiga señor, como ustedes nos han pedido, nosotros les hemos dado el artículo 7 de la ley 29914 y ustedes pueden pagar sueldos con recursos propios. No es así, señor. Ahí los ha sorprendido, señor, a las universidades nacionales para luego eximirse, repito, de invertir el Estado, que es su primera obligación, en educación. De eso se trata. Entonces, en segundo lugar, señor presidente, eso. No ha habido ningún pedido, ni son excedentes, ni mucho menos, son recursos propios que cubren otras necesidades de la universidad y el Estado no les da a las universidades para financiar esas actividades. Entonces, señor, quizás ha habido un problema y una descoordinación del Ejecutivo, pero si hay cosas que hay que resolver y rectificar, sobre todo en educación, hay que hacerlo, señor presidente, porque hay una justificación suficiente para derogar este artículo 7, señor presidente, de la ley 29914. Ahora, no se les ha autorizado por excepción, como decía el congresista Bedoya, no se les ha autorizado por excepción pagar sueldos con recursos propios, se les ha autorizado en general. ¿Y qué supone eso? Que la universidad con sus recursos propios pague sueldos. Y eso es soplarle la pluma y un poco privatizar o dar un primer paso para la privatización de las universidades nacionales. De manera tal, señor presidente, que hay una serie de razones para aprobar esta derogación de esta disposición. Me han pedido 3 colegas de la bancada nacionalista interrupción, yo se las concedo si usted autoriza, señor presidente. Congresista Andicama, luego el congresista Bayama. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este artículo 7 de la ley 29919
podría considerarse que ha sido un error o una falacia, planteando las premisas de que recursos propios de una universidad incluyen los costos variables, porque no se puede precisar qué ingresos puede tener fijamente en todo un periodo. Y pago por planillas obedece a un costo fijo, es decir, ingresos fijos que se van a establecer para pagar, en este caso, planillas, que es un costo fijo. Entonces no puede utilizarse un costo variable para convertirlo en fijo. Por ahí entonces la lógica de que es una ley anticonstitucional y que no conjuga con los principios de un acuerdo o un acuerdo de ley que tenga que respetarse. ¿Qué sucedería en un mes si los costos variables? Concluya, congresista Anicama. Sí, gracias. ¿Qué sucedería si en un mes no se acumularía la cantidad necesaria para poder cubrir estos costos por planillas, costos fijos? Por lo tanto, estaría quedándose en el debe y estaría pues generando un problema de planillas o de pagos que estaría conjugando pues a un reclamo legal del docente que no estaría cubriendo la expectativa de su sueldo. Por lo pronto entonces tenemos ya de que anular este artículo 7 de la ley 29.914. Gracias. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Johnny Lescano. Bueno, solamente para aclararle, congresista Mulder, que el proyecto de ley ha pasado por la Comisión de Presupuesto. Justamente el día de hoy, en la mañana, se ha debatido el proyecto en la Comisión de Presupuesto. Se ha votado en la Comisión de Presupuesto. No es que no haya pasado por la Comisión, se ha pasado a la Comisión de Presupuesto. Se ha aprobado por mayoría, solamente un voto en contra nada más. Y si bien es cierto, este proyecto fue el 29.914, fue presentado por el Ejecutivo, pero justamente nosotros tenemos parte de la culpa de aprobar esta ley 29.914, porque acá la hemos aprobado en el Congreso de la República. Hay que ser una mea culpa también, ¿no? De repente, pues, para evitar futuros errores, deberíamos priorizar el debate, pues, de repente, de la bicameralidad, ¿no? Gracias. Congresista Lescano. Yo, para concluir, reitero que es urgente, obviamente, si vemos que hay problemas que van a complicar la situación social en el Perú. Tenemos paro de los médicos, tenemos huelga de los profesores y tenemos una serie de cosas. Si podemos evitar mayores propuestas, viendo que se tiene que rectificar algo, señor, lo tenemos que hacer. Es obligación del Parlamento hacer una especie de intermediación para evitar, pues, problemas entre la sociedad civil, las universidades en este caso, y el gobierno central. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Bueno, primero que creo que queda establecido, ya lo han dicho algunos parlamentarios que me han antecedido, es que hay una incoherencia pues muy clara, ¿no es cierto? El gobierno, a través de los órganos respectivos, nos presenta una ley que no tiene ni 30 días de vigencia, y el propio gobierno, a iniciativa de la vicepresidenta de la República, además nada menos, ¿no es cierto?, con el propio presupuesto, por el mismo presidente de presupuesto, ellos nos dicen que hay que derogarlo. Yo también saludo la rectificación. Me parece correcto rectificarse cuando uno se está equivocando, pero lo que sí tengo que decir es que muestra una vez más la enorme incoherencia que hay al interior del gobierno, y muestra además, y para mí esto es más grave, que el gobierno no tiene idea de qué cosa hacer con el tema de educación. No hay una claridad con respecto al tema educativo, no hay un proyecto educativo, no saben qué hacer con el tema de educación, y eso sí es profundamente lamentable, presidente. Ahora, con respecto a lo que nos están alcanzando, sí hay que fijar algún problema que se está generando, y que es el siguiente. Correcto, derogamos el artículo 7. Estoy de acuerdo con derogarlo además, yo creo que debe derogarse. Pero esto está generando un problema, y el problema es que queda pues el vacío. ¿Cómo va a hacerse para resolver el problema que trataron ustedes de resolver 30 días atrás cuando propusieron la ley? Es decir, se genera el problema. Hay un presupuesto que fue generado, no hay quien lo cubra, y entonces vamos a tener todavía el problema abierto. ¿Cómo se va a cubrir este faltante que se estaría generando? Me pide, presidente, una interrupción, si usted lo considera a bien. El congresista Pari tiene la interrupción. Escucho que estamos de acuerdo, que hay que rectificarse,
y dentro del marco de la coherencia estar de acuerdo, pero ustedes son incoherentes. O sea, no hay lógica. ¿Estamos de acuerdo o no lo estamos? Si queremos rectificarnos como poder del Estado, tenemos que hacerlo. Y además, creo que toda rectificación, escuchando una situación concreta, viendo los problemas en concreto, rectificarse es algo lícito. Rectificarse es avanzar. Rectificarse es aprender a escuchar. Eso es coherencia. Y yo creo que, y saludo más bien su concordancia y su acuerdo de que esto tenga que rectificarse. Y creo que la bancada está totalmente de acuerdo. Y no creo que hay que buscar un aprovechamiento para decir, oye señores, ustedes son incoherentes, pero yo soy coherente porque saludo la rectificación. En todo caso, seamos coherentes, saludemos la rectificación y avancemos hacia adelante. Congresista Bengolea. Ante tal claridad de argumentos, presidente, creo que ni siquiera hay que responder. Estamos en esas manos del gobierno. Dios nos ampare. Pero bueno, ya está. Ok, se van a rectificar y saludo la rectificación. Perfecto. Ojalá nomás algún día tengan una idea clara de hacia dónde debe ir el gobierno. Que de eso se trata, señor congresista, tener una idea clara. Ustedes gobiernan, no nosotros, ustedes gobiernan. Ustedes deben tener una línea, un norte, saber a dónde ir. No puede ser que cada rato estén cambiando de opinión. De eso se trata, señor congresista. Pero saludo la rectificación, ¿cómo no? Me parece que cuando uno se equivoca tiene que rectificarse. Ahora, lo que quería era llamar la atención sobre el problema que está generado, y le ruego, presidente, que me devuelva el tiempo, porque yo estaba sobre los 4 minutos y ahora, por arte de magia, estoy en 2. Pero bueno, para continuar con la elaboración del argumento. Señor presidente, se está generando entonces un vacío presupuestal muy serio. Es decir, al derogar este artículo, alguien va a tener que cubrir estos fondos. Esto es un problema y es un problema serio, presidente, de manera tal que creo que sí debería abocarse la Comisión de Presupuesto a ver cómo se resuelve el problema. Primero, habría que enviar a los entes fiscalizadores para determinar por qué es que se crearon estos aumentos o estos ascensos si no estaba presupuestado. Ahí hay una responsabilidad de quienes crearon esos ascensos. No sé si dentro de la universidad o dentro del sistema, pero alguien tiene que responder. No puede ser que una persona, sin tener los fondos, decrete un ascenso y después vaya al gobierno a decirle dame la plata. No es así como tiene que trabajarse. Punto número 1. Punto número 2, y al mismo tiempo, presidente, hay que resolver la falta de recursos. Porque este problema, si bien es cierto hay que criticarlo, porque no puede ser que así se generen los aumentos, esto desnuda una falta de recursos. La Universidad Peruana, presidente, necesita mantener a sus mejores profesores. Y la verdad de lo que está ocurriendo es que sus mejores profesores se van porque no hay cómo pagarles o cómo promocionarlos. Y esto nos lleva inmediatamente al otro problema que alguien ya lo esbozó. Señor presidente, la Universidad Pública Peruana debe ser pública. Y nosotros estamos yendo hacia privatizarla. Es decir, con esto de ahora con tus recursos públicos pagas por aquí, pagas por allá y un poco más allá, lo que estamos es generando la lógica de la universidad privada. Y no, señor, la Universidad Pública Peruana tiene que ser financiada por el Estado. Esa es la obligación del Estado. Y esto hay que decirlo con claridad, presidente. Y para eso, lo primero que tiene que tener el gobierno es una claridad en lo que quiere hacer con la educación y en la prioridad que debe tener la educación dentro del país. Eso es algo que tampoco existe. Es decir, no es un tema prioritario la educación en el Perú, lamentablemente. Y si queremos inclusión social en serio, donde tendríamos que atacar de verdad, es en el tema educativo. Y si tenemos que invertir recursos, hay que invertirlos en el sistema educativo peruano. Y la Universidad Peruana reclama recursos que tienen que salir del Estado, presidente. Le digo más para que entienda el problema. En la actualidad, de estos recursos propios de la universidad estatal, como bien lo dice además el proyecto que nos alcanzan, el 67% está destinado ya a pagar planillas, pero digamos a pagar las remuneraciones a personal auxiliar, a profesores. El 67%, estamos hablando más o menos de 500 millones de soles, que hoy la Universidad Pública Peruana asume de sus propios recursos. Esto es absurdo, presidente. Ese dinero la Universidad Peruana debería utilizarlo, como bien decía la congresista Salgado, para temas de investigación, para sus bibliotecas, para el bienestar universitario, para un tema que yo defiendo, señor presidente, para la práctica del deporte. ¿Ustedes saben cuánto invierte el Estado en el IPD, el presupuesto del IPD? 180, 190 millones. No llega a 200 millones. No llega a eso. Bueno, aquí en las universidades tenemos 500 millones. Ya, si no se quiere dedicarlos a la investigación, o a la infraestructura, o al laboratorio, dedíquenselo al deporte. Y van a ver cómo no vamos a estar llorando después que no aparecemos en competencias internacionales. Si la Universidad Peruana pudiese invertir ese dinero, por ejemplo, en el deporte, otra sería la realidad. Y estoy poniendo el deporte por poner un ejemplo solamente. Presidente, me pide una interrupción al congresista Díaz Canseco, si usted lo cree conveniente. Congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al congresista Bengolea. Yo concuerdo con el congresista Bengolea en el sentido de que
hay un proceso indudable de creciente privatización de la universidad pública. Pero hay un tema que tiene que ser materia clara de reflexión, y es que la investigación no puede ser un gasto variable de la universidad, sino es un gasto permanente. La investigación en equipos no puede ser variable, tiene que ser permanente. Y la investigación en maestros tiene que ser permanente. Es decir, lo que podría generar una posibilidad de utilizar extras en el ingreso son aquellos elementos que tienen que ver con obligaciones no permanentes. Digamos, la investigación es una obligación permanente de la universidad, ¿no es cierto? Una obligación, no un gasto permanente, es una obligación permanente. La capacitación o la calidad de los profesores, el garantizarla también lo es, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, efectivamente, se requiere más presupuesto, y este es un país que tiene un excedente fiscal anual gigantesco, que no lo usa. Entonces, debiera encararse de esa manera, ¿no? Congresista Bengolea. Gracias, presidente. En general, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Discanseco. Creo que tiene toda la razón. Sin embargo, atendiendo a razones presupuestales, digamos que si tenemos que priorizar, primero hay que priorizar el pago a los maestros y el pago al personal administrativo, y seguro en un segundo nivel, aunque es lamentable decirlo, tendría que estar el proceso de investigación. Y esa sería la razón por la cual la primera exigencia del Estado es decir, oiga, usted cubra las planillas, pero cubra las completas, ¿no es cierto? No es posible que me deje el 60% a mi propio presupuesto, porque ese es un acto de privatización de la universidad. Así que, para comenzar nada más, ahora, como no, si vamos a lo más, yo estoy de acuerdo con usted, congresista, y tendríamos que pedir al Estado peruano que financie absolutamente todo. Pero pidamos al menos un primer paso, presidente, un primer paso que sea precisamente este que estoy planteando. Acá hay un problema de fondo que no estamos resolviendo. Es más, quisimos resolverlo con esta ley, ahora derogándolo vamos a resolver un problema, pero vamos a dejar abierto el otro. Es decir, hay un tema de fondo que aquí se está esbozando recién. En esta intervención del congresista Disconseco, en la anterior de la congresista Salgado, yo encontraba argumentos que decía, ¿cómo es que no nos sentamos una vez a tener un gran debate por la educación peruana? El gran debate de cómo debe ser la universidad peruana, de cómo debe invertir el Estado en la educación peruana. Ese debate hace falta, ese es un debate de fondo, ese es un debate trascendental que no tenemos. Más bien estamos con parchecitos para ver si sacamos los fondos de recursos de la universidad, como se molestaron los de la universidad, entonces ahora lo derogamos, sabe Dios quién va a cubrir el presupuesto que está faltante. Entonces, presidente, para ir a este tema puntual que se nos está planteando. Primero, creo que efectivamente hay que derogar la norma porque no es correcta. Segundo, creo sin embargo que tendríamos que determinar algún tipo de fiscalización, porque a pesar que hay un problema real que tiene que resolverse, tampoco podemos permitir que las universidades sin presupuestos generan aumentos, porque después se crean problemas. Pero si vamos a atender el problema de fondo, presidente, hay con urgencia que decirle al gobierno que estos problemas se generan porque la universidad pública peruana no tiene los recursos que es una obligación del Estado asignárselos. Y esa sería la solución de fondo y la solución real. Gracias, presidente. Bien, congresista Vela. Congresista Condori. Señor presidente, me alegra que este proyecto ha tenido un rápido trámite. Perdón, presidente, me pide una interrupción la congresista Nicama. Congresista Nicama, tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que plantea el congresista Bengolea, parece ser de que no tiene la visión de lo que significa inversión en educación. El problema no es que tenga que exigir más gasto. El problema es que no se planifica un costo variable para el fijo. No podemos confundir la distribución de los recursos que genera la universidad para algo que exige una estabilidad de gasto, que serían las planillas. Por otro lado, si el problema es la inversión, pues para educación no se genera ningún problema de gasto, al contrario, es una inversión para los profesionales que van a aportar al desarrollo del país. El problema es que no se generan fuentes productivas donde estaría aportando el profesional que egresa de las universidades. Si tuviéramos mayor proporción de centros productivos como parques industriales a todo nivel en todo el país, imagínense, habría mayor demanda de egresados universitarios en todas las carreras. Creo que ese sería el secreto para que se eleve la economía de todo el país y se generen mayor inversión en laboratorios, en profesionales que saldrían con más calidad.
Entonces, creo que tenemos que pensarlo bien y dar todas las facilidades presupuestales a las universidades. Muchas gracias. Congresista Condori. Sí, señor presidente, efectivamente comentábamos de que se está argumentando de que se generaría un vacío, ¿no?, en la dación de este proyecto, de esta ley. No creo, porque en realidad ya está normado de que está prohibido en el Estado hacer gastos sin el crédito presupuestario respectivo. Es decir, de acuerdo a la norma vigente, la ley 23733 dice en el artículo 48, último párrafo: toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de vacante y se ejecuta en el siguiente ejercicio presupuestal. ¿Qué significa esto en castellano? Significa que nadie, ninguna autoridad, por más rector que se denomine, puede firmar una resolución de ascenso si previamente no esté autorizado presupuestalmente. Y aquella autoridad que ha hecho uso de estos recursos o de esa firma haya generado un ascenso, ya está actuando contra la fe pública y por tanto merece de una u otra forma algún tipo de sanción. Eso no significa que las universidades no tengan necesidad. Las universidades tienen necesidad de promover a sus docentes. Ya en las universidades nacionales hay bastantes profesionales que tienen los grados y los títulos que ameritan un ascenso. Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas prever los recursos respectivos. Señor presidente, el asunto está... Me pide una interrupción el congresista... Congresista Becerril, tiene la interrupción. Becerril. Gracias, presidente. En realidad, acá no podemos permitir que las universidades públicas, con sus recursos directamente recaudados, paguen a sus docentes que en el transcurso del año han sido ascendidos, porque esa obligación le corresponde al Estado y no a la universidad. Bastante tienen ya las universidades con que en realidad no se les da un presupuesto acorde, por lo menos para comenzar a trabajar en investigación. Muy pocas universidades se dedican a ello, no porque los docentes no tengan la capacidad o no quieran hacer investigación. Lamentablemente, en realidad, lo que ocurre es que no tienen el presupuesto. Nosotros creemos acá que debe derogarse este artículo, y aún más, estuvimos reunidos con el presidente de la ANR y los docentes que así lo manifestaron y así lo pidieron. Por tanto, presidente, nuestra bancada va a apoyar la derogatoria de este artículo que nada bien hace en realidad a la Universidad Nacional Pública en el país. Gracias. Congresista Condori. Coincidimos, señor presidente, en la necesidad de derogar este artículo. Hay necesidad de derogarlo inmediatamente. Sin embargo, corresponde aclarar de que esto fue justamente para atender un pedido de parte de 3 universidades. Y esto en realidad no debería quedar ahí. No debería haber merienda gratis. En Puno ha habido movilizaciones y también al mismo tiempo ha generado conflicto social. Ha habido apedreamiento del local de la gobernación y no es correcto. Las autoridades que han generado al interior de cada universidad una ilegalidad, yo creo que corresponde a algún procedimiento administrativo. Señor presidente, en las universidades hay corrupción y este tema de una u otra forma se visualiza cuando se asciende a docentes por situación política y luego dicen que el Estado lo financie. Y esto generalmente, esto ocasiona, señor presidente, lo siguiente: las demandas judiciales, las demandas, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar al final de cuentas a alguien que ya fue ascendido y que este docente va a exigir el pago porque ya hay un acto administrativo? Entonces al final de cuentas le van a exigir al Estado para que pague con una sentencia judicial, en primera, en segunda instancia, etcétera. Entonces yo creo que corresponde acá
un poco limpiar la casa. Y limpiar la casa significaría, por ejemplo, tratar en este pleno el tema de las elecciones universales al interior del sistema universitario. Porque cada rector, cada autoridad universitaria está acomodando prácticamente las piezas del personal docente a sus intereses. Y no corresponde así. Yo creo que se necesita democratizar la universidad y es un tema que solicito que se trate en este pleno. Muchas gracias. Congresista Portugal. Ya había concedido las 2 interrupciones el congresista Portugal. Una interrupción por la congresista Mendoza, si lo permite. Sí, con todo gusto, Congresista presidente. Mendoza. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Solamente para hacer una precisión. En efecto, si es que determinadas autoridades universitarias hubiesen establecido ascensos sin haber sido previamente presupuestados, habrían incurrido en un error. Pero muchísimo más grave, presidente, me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas haya enviado a este Congreso un proyecto de ley que tiene un artículo que es abiertamente inconstitucional. Y lo digo ¿por qué, presidente? Porque el artículo 16 de nuestra Constitución hoy vigente señala clarísimamente que se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. Asimismo, en la misma ley a la que se ha referido el congresista Condori, la 23733, se establece como responsabilidad del Estado proveer de recursos adecuados a los fines de la educación universitaria de calidad. Y, presidente, también quiero precisar que, habiendo estado también en reunión con el rectorado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que cuando se vino a plantear esta problemática, en ningún momento ninguna universidad le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que institucionalizara un mecanismo para utilizar recursos directamente recaudados para los ascensos. Esto ha sido iniciativa. Congresista Portugal, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en realidad, este es un tema que no necesita de mucha redundancia. Y saludo que la mayoría de los colegas congresistas que han intervenido estén de acuerdo con la derogatoria del artículo 7 de la ley 29914. Está claro, creo, a través de las exposiciones de mis antecesores, que el tema no es inconstitucional. Por lo tanto, jurídicamente hablando, es legal esta derogatoria. Y hablando políticamente, presidente, la educación pública es una obligación del Estado. Y el Estado tiene que proveer los recursos necesarios en todos los niveles de la educación pública. En este caso, en las universidades está establecido que los ascensos de una categoría a otra están sujetos a la experiencia de vacante presupuestada y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente, tal como le establece el último párrafo del artículo 48 de la ley 23733. Entonces, al no utilizar los dineros de recursos directamente recaudados, está establecido que se tiene que cumplir la convocatoria de los ascensos con un presupuesto que el Estado le otorga a las universidades nacionales. Puesto que la ley dice que toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. Con ello, presidente, los concursos de ascensos no pueden llevar a cabo sin que previamente exista la plaza vacante en el presupuesto analítico de personal de las universidades convocantes. Si ha habido un error, creo que debemos saludar que se rectifique y se corrija derogando este artículo 7º, porque los recursos directamente recaudados, presidente, no es que recién se van a utilizar, ya se han venido utilizando en una serie de actividades
que beneficie al estudiantado y consecuentemente a la buena calidad de la educación. Los recursos propios que generen las universidades públicas deben orientarse exclusivamente a la investigación. ¿Y la investigación qué tiene como resultado finalmente? Capacitación. Y es una de las finalidades que tienen las universidades públicas. Igualmente, los recursos directamente recaudados deben estar destinados a la renovación y equipamiento de laboratorios y de bibliotecas y a la extensión universitaria. La extensión universitaria es un trabajo que poco se desarrolla en la universidad pública y que requiere de recursos, presidente. Por ello es que consideramos en la bancada que represento pertinente la derogatoria de este artículo. Y hablando políticamente, presidente, derogar este artículo 7º es atender la petición que han hecho los señores de la Asamblea Nacional de Rectores, que antes que se promulgue la ley han prevenido al Congreso y al Ejecutivo de que este artículo estaría atentando contra la autonomía universitaria y, lógicamente, afectando los recursos económicos que le sirven para dar mejor educación, mejor calidad y mejores oportunidades al estudiantado y a los estamentos de las universidades públicas. Por lo tanto, presidente, estamos de acuerdo de que esta rectificación se haga derogando el artículo 7º de la ley 29.914. Y saludo de manera especial a los señores voceros que hoy han permitido, en un acto de contrición, un acto de conciencia y justicia, la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Presupuesto, que ampliamente se ha debatido el día de hoy. Y los señores voceros han puesto su firma, haciendo un total de 88, que serían los votos que ahora estaría confirmándose, y con ello se estaría derogando, hablando en justicia, dándole la razón a las universidades que han pedido que se derogue este artículo 7º de la ley 29.914, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Julia Tevez, tiene usted la palabra. Ok. Señor presidente, muy buenas noches. Me pide la interrupción mi colega, si me permite. Congresista Angulo, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Bueno, sí, para manifestar lo siguiente. En la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, los alumnos pueden tomar desayuno, pueden tomar sus alimentos como almuerzo y cena totalmente gratis. Y esto es gracias precisamente a los recursos directamente recaudados. No sé si en otras universidades pasa lo mismo, pero podemos estar seguros que en la UNI pasa esto. Y es por eso que miles de estudiantes pobres pueden alimentarse y pueden estudiar bien. Esto sería necesario que se extienda a todas las universidades. Por consiguiente, necesitamos más recursos. Y si le quitáramos los recursos, como le estamos pretendiendo quitar, entonces muchos alumnos van a quedarse en alimento. Es por eso que es imperativo. Por favor, dele tiempo. Es imperativo, señores congresistas, que deroguemos el artículo 7º de esta ley por la cual estamos hablando. Gracias, congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Congresista Julia Tevez, tiene usted la palabra. Señor presidente, me pide una segunda interrupción del congresista Tejada. Congresista Tejada, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Si bien este artículo 7º quiso solucionar un problema que lo ha señalado ya el congresista Bedoya, identificamos como bancada oficialista que el remedio podía traer más problemas que la enfermedad y era necesario rectificar este tema. Lo conversamos con dirigentes estudiantiles, con docentes, y el problema es que se abren una serie de escenarios posibles. Por ejemplo, o si vemos el decreto 739,
que inicia en la década del 90, se establece que la educación es gratuita pero con ciertos condicionantes. Y a partir de ahí se empiezan a establecer cobros a los alumnos. Y los propios docentes nos decían, está bien, nosotros podemos tener aumentos con los recursos directamente recaudados, pero esto va a significar la posibilidad de que se les cobre más a los alumnos. Entonces se estableció una solidaridad. Si me permite un minuto más, una solidaridad entre docentes y alumnos que es bastante positiva, porque ¿de qué otra manera se va a buscar una mayor recaudación si no es a través de un mayor cobro a los alumnos? Y coincido plenamente con varios aquí, como el congresista Bengolea, que ha dicho que la educación pública tiene que mantenerse pública y tiene que contar con presupuesto otorgado por el Estado. De manera que es sumamente positivo que tengamos esa capacidad de respuesta tan rápida, esos reflejos tan rápidos como bancada oficialista y podamos derogar este artículo 7º de la ley 29914. Gracias. Congresista Tevez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido de la línea de la bancada nacionalista, señor presidente, creo que la respuesta ya está dada. Y los estudiantes universitarios y la docencia universitaria sabe perfectamente que nosotros siempre vamos a trabajar para lo que es realmente el gobierno universitario. Darle mayor sostenibilidad a la universidad es importante. Y el trabajo precisamente de los maestros y de la docencia universitaria o de la cátedra universitaria es precisamente preocuparnos por ellos. Y si en verdad en el trabajo de ascenso y en el trabajo de promoción docente es que nosotros no podemos contemplar el pago por la recaudación netamente del TDR, que es recaudación directamente de los ingresos propios, no podemos pagar nosotros a los docentes universitarios con este presupuesto. De ahí que viene un dicho, señor presidente, el que no hace nada nunca se equivoca. Que aquí nosotros estamos trabajando y es muestra que estamos avanzando y de inmediato también rectificamos las cosas y por eso es que hemos presentado el proyecto 1522. En ese sentido, señor presidente, el proyecto y la ley aprobada, la 29914, inmediatamente el artículo 7 debe de ser derogada, señor presidente, porque nosotros con los recursos directamente recaudados de las universidades públicas no podemos financiar de ningún modo el pago de las remuneraciones. No se puede atropellar a un docente universitario que le cuesta ascender, que le cuesta promocionar, porque es un concurso. No es nada que de la noche a la mañana se lo dan al docente universitario. Y entonces tampoco podemos amenazar de manera peligrosa y rectificar es, creo, de personas idóneas, de personas que saben reconocer las actitudes que uno se equivoca. Pero no podemos tampoco estar de acuerdo, señor presidente, con una dirección de privatización a las universidades. No, nosotros no podemos estar de acuerdo para privatizar la educación. La educación es un servicio, no es un negocio. En ese sentido, nosotros apoyando a los estudiantes, es que se ve por conveniente de que no se puede peligrar en querer incrementar la tasa educativa por matrícula, el beneficio que tiene el estudiante universitario a tener, la alimentación que garantice su estudio, en amenazar. Por lo tanto, no se puede pagar a un docente universitario con recursos ordinarios. Por eso es que precisamente, señor presidente, en el artículo 76 de la ley universitaria se contempla y dice: la comunidad nacional, el Estado peruano, sostiene económicamente a las universidades. Ellas corresponden a ese esfuerzo con la calidad de sus servicios. Entonces, todas las universidades tienen derecho a la contribución pública, es decir, el Estado, de acuerdo con sus méritos y necesidades, es responsabilidad del Estado proporcionársela con magnitud adecuada para mantener y promover los niveles alcanzados por una educación universitaria. Más claro que el agua ante la ley universitaria, señor presidente, no podemos nosotros taparnos el sol con un dedo. Y aquí está claro, como contempla la ley universitaria, en que el recurso que tiene que ser del Estado tiene que ser pagado a los maestros, más no por los recursos o por los ingresos que obtenga una universidad. Y en ese sentido, señor presidente, yo pido a mis colegas que no creo que aquí ningún colega se oponga al trabajo netamente de la universidad peruana, la universidad pública. En ese sentido, no podemos vulnerar artículos que en este momento queremos rectificarlo. Y si bien hablamos de una revolución educativa como el presidente Ollanta lo ha contemplado en todo momento,
Es que nosotros estamos hablando de un mejoramiento continuo de la educación. Hablamos de un mejoramiento en educación rural, especialmente, que ha sido olvidado por todos los gobiernos. Un proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa en este momento, pero con licitaciones adecuadas y transparentes. Estamos hablando de una capacitación a los maestros. Estamos hablando de que antes había una beca. Señor presidente, tenemos 10.000 becas. Es decir, estamos trabajando con mayor inclusión social. Y el tema de los ascensos y promociones es un derecho que ha sido ganado en la ley universitaria en la 23733 y no debemos en este momento amenazar a los miles de maestros y que siempre hemos trabajado en bien de los estudiantes y en bien de los docentes universitarios. Por eso es que hablamos de una nueva ley universitaria en el cual se garantice la calidad, la idoneidad, pero trabajemos también de manera limpia y transparente y de que este gobierno se dedique realmente, como lo estamos haciendo, a un buen trabajo educativo, a un buen trabajo no solo en la educación básica regular, sino también en la educación universitaria. De ahí vienen los títulos de pregrado y de posgrado, que creo que aquí la inquietud de cada congresista o de cada profesional es finalmente el esfuerzo que uno logra, y lo logra haciendo, lo logra sacrificándose, lo logra poniendo el interés, señor presidente, y la voluntad para hacer bien las cosas, como lo está haciendo el presidente Ollanta Humala. Gracias. Congresista Rubén Coa, tiene usted la palabra. Señor presidente, sobre lo ya señalado, quiero decir de manera bastante breve lo siguiente. Creo que lo democrático, señor presidente, es rectificar aquello que está mal. Y ya no habría que hacer más aspaviento en torno a este tema. Hay un consenso de que este artículo 7º tiene que ser debidamente corregido en virtud a el amplio debate que se ha ido impulsando estos últimos días en la comunidad universitaria nacional. Estamos de acuerdo con ello, y una bancada democrática tiene que expresar también estos gestos, como ha sido señalado, de corregir aquello que ha estado mal implementado, porque por lo demás la ley 29914, ley que establece medidas en materia de gasto público, contiene importantes alcances que han sido ampliamente debatidos en el seno de nuestro Congreso y que tenían la orientación de optimizar los ingresos y recursos públicos. De manera bastante breve, creo que el debate en torno a la Universidad Nacional, que el día de hoy está siendo tocado, digamos, de manera parcial, debe convocarnos, señor presidente, colegas, a impulsar de una buena vez un gran debate nacional en torno a la universidad pública y privada. Y quienes estamos en la vera de la defensa de la universidad pública, tendremos que solicitar que este debate continúe y que tenga que verse temas, por ejemplo, como la generación de una buena vez de una nueva ley universitaria, un nuevo marco jurídico acorde a los nuevos desafíos y acorde también a las vicisitudes que aún sopesa y contempla nuestra patria. Y tiene que verse también, colegas, con que se cumpla, por ejemplo, el artículo 53 de la ley universitaria, que define la homologación de las remuneraciones de los docentes con las remuneraciones de los magistrados. Es decir, no solamente veamos temas coyunturales, sino empecemos a reflexionar de una buena vez en relación a la problemática universitaria, y en su momento sabremos expresar esta demanda de muchos sectores del Perú profundo de que esta ley de moratoria temporal, por ejemplo, para la creación de nuevas universidades, amerite un objetivo y sereno debate en el seno de nuestro Congreso, porque hay muchas regiones que sí efectivamente necesitan de una universidad nacional y pública, como hay también en la otra orilla muchas universidades que han sido creadas en un proceso bastante sinuoso y complejo. En todo caso, señor presidente y colegas, creo que el debate es importante, la rectificación es importante, ya está sentada y señalada la opinión de nuestra bancada. Muchas gracias. Congresista Sergio Tejada.
Congresista Reategui, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decir que este proyecto de ley no fue aprobado por unanimidad, sino yo voté en contra. Y le voy a dar las razones por qué he votado en contra. Primero es que este solo tiene un informe ni siquiera un informe, tiene un pedido de la Asamblea Nacional de Rectores, pero no tiene un informe del MEF, no tiene un informe ni siquiera del ente rector de la educación, que es el Ministerio de Educación. Y lo peor es, presidente, que se quiere eliminar un artículo donde le dan por primera vez la posibilidad que a las universidades públicas que sean exitosas, como por ejemplo la UNI, porque la UNI tiene recursos directamente recaudados, que pagan, que dan servicios de calidad más que un privado, ¿no? Donde da estudio de suelo de calidad, donde empresas grandes van y pagan, y al estudiante no le cobran ni un solo sol de más, ¿correcto? Tienen la posibilidad de poder pagar a sus profesores. Tienen un fijo que es de acuerdo a los recursos ordinarios y tienen una parte variable que esta ley les permite. Les permite esta ley dar algo variable a los profesores para poder tratar de nivelar. Pero si nosotros, sin la opinión de los centros rectores, decimos que ha habido un error y por lo tanto tenemos que eliminar esta ley para que supuestamente el Estado ponga todo, claro, pero si ustedes han seguido el presupuesto, si ustedes saben que el ministro de Economía ha venido acá al Pleno del Congreso a presentar este proyecto de ley y no incorpora ni un solo sol de recursos ordinarios a los profesores universitarios. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir el dinero? Claro, dice, hay que derogar, pero mañana tenemos una huelga cuando no hay cómo pagar a los profesores universitarios. Si les gusta el tumulto, la protesta, el desorden, ¿eso les gusta? Bueno, pues, procedamos. Pero ¿de dónde van a salir dinero para pagar a todos estos profesores sin el propio presupuesto que el partido de gobierno ha presentado, donde no incorpora un solo más a estos maestros? ¿Dónde va a salir? Al contrario, esta ley que ustedes quieren, esta parte del artículo 7, esta ley que quieren derogar, les permite a las universidades, como la de Tino María, la de Iquitos, la de muchas otras universidades del país, ¿no?, obtener algunos recursos que no le van a ir a cobrar a los alumnos, sino todo lo contrario, que prestan servicios a empresas privadas, a otros servicios para que tengan mayor cantidad de recursos. Pero si le queremos cerrar todo atisbo de no poder utilizar estos recursos para pagar, ¿a quién? Al recurso humano, pues. ¿Qué es el recurso humano? Es el profesor. Acá le cerramos todo tipo de posibilidades. No, que le pague el gobierno central. Ya, pues, ¿de dónde? ¿De dónde le van a pagar? Por eso es que me opuse a este proyecto de ley. Porque no tiene esa posibilidad, no le estás cargando todo al Ejecutivo con el recurso, con el impuesto de todos los peruanos, cuando no hay más para pagar a los profesores. Es un acto de demagogia. Por eso es que me opuse. Muchas gracias, presidente. Congresista Simón Yeude, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Recordándole que no soy Simón, sino Simón, presidente. En principio me parece bien que comience a hablarse de la universidad. Es algo que durante año y medio prácticamente ni siquiera le hemos mencionado. Segundo, que más allá del debate de ahora, entendamos qué significa el día de hoy la universidad pública. Yo, presidente, he estado en Apurímac, he estado en Cusco, he visitado la Universidad Pedro Ruiz Gallo y el denominador común. No estoy en campaña todavía, Javier. Denominador común. Bibliotecas completamente desfasadas de la época. Catedráticos que dictan cursos como si estuviéramos en el año 1970, 1980. Estudiantes que se pelean por las raciones en los comedores universitarios, que ni siquiera abarcan
un 4% de las necesidades. Por ejemplo, en mi región, Lambayeque, hay 900 raciones para los universitarios y se requiere 3.000 y no hay presupuesto. Investigación iniciable. No hay investigación, hay muy poca investigación en la universidad pública. Lo dijo bien el congresista del Cusco, ¿no es cierto? Existe una ley, la ley 23733, que no se cumple. Y entonces, hace muchos años, presidente, señores congresistas, no el año pasado, no el año pasado, hace muchos años que las docentes de las universidades y los programas académicos dictan diplomados, hacen eventos, cobran, pero ¿para qué cobran? Para poder en algo amenguar el pobre presupuesto que tienen como salario. Yo no sé para qué en este país se dan leyes si no se cumplen las leyes. La ley 23733 hablaba cómo iban a ser los salarios de los docentes. Algo se mejoró, ¿no es cierto? Algo se mejoró durante la época del presidente Toledo y durante la época del presidente García, pero aún no se cumple con la ley. ¿Y qué tiempo tiene esta ley? Entonces, si vamos a hablar de la universidad, hablemos de fondo de los problemas de la universidad. Yo creo que esta ley 23733 está desfasada, presidente, en el tiempo. Totalmente desfasada. Y ahí el presidente de la Comisión de Educación y los miembros de la Comisión de Educación del año pasado no trajeron o no hubo voluntad política para poder hablar del tema de la universidad. Y si hoy día estamos diciendo de que hay que eliminar este artículo porque de mala manera, las autoridades de 3 universidades decidieron pagarle el ascenso de los profesores, presidente, esto significa un delito, como bien lo ha dicho el congresista Mulder. ¿Cómo de manera autónoma nosotros vamos a decidir que los ascensos de los profesores universitarios se pagan con ingresos propios, creándole un problema al Ministerio de Economía y creando un problema al Ejecutivo? Yo, como presidente regional, nunca me atreví a hacer eso, porque sabía que estaba en falta. Pero que a los profesores les corresponde el pago, por supuesto, pues. Entonces hay un olvido histórico del Estado con respecto a las universidades. Presidente, yo voy a votar a favor de que se elimine este artículo, porque quiero que se normalice la situación. Pero bien se dice acá, ¿y qué va a pasar con los ascensos? ¿Qué va a pasar con los ascensos de los profesores universitarios? ¿Cuándo vamos a resolver el problema de las raciones universitarias? Porque ese es el problema de los conflictos que tienen los estudiantes y donde se impone la fuerza, donde se impone el que va con la pistola, donde no se impone la democracia. Y entonces se ven obligados los alumnos a pertenecer a tal o cual organización política, porque es la única manera de llegar al comedor universitario, de manera poco democrática. Entonces este gobierno, el gobierno del presidente Humala, tiene la enorme obligación de cumplir su compromiso con el electorado y cumplir su compromiso con la universidad. Eso significa, presidente, más fondos para la universidad. Los provincianos, sobre todo, que van a las universidades y que conocen sus universidades, han visto los ómnibus en que se movilizan los alumnos. En la Universidad Pedro Roygallo